Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que les haya ido muy bien el fin de semana, que estén relajaditos, renovados y listos para comenzar esta semana. Bueno, pues hoy estamos ya a día 22 de enero. Ya se nos va el mes de enero casi, madre mía. Y son las 17, las 5:27 de la tarde aquí en España. Un gusto saludarles. El último día vimos un capítulo, creo que era el capítulo 3 del Gran Jubileo de la Creación, pero hoy nos toca cambiar de tercio e irnos de nuevo al profeta Daniel. Ya saben que el profeta Daniel hacemos 2 vídeos seguidos, así que veremos hoy el capítulo 9 y el próximo día veremos 2 capítulos más porque son un poquito más cortos. Bien, y el capítulo de hoy es el capítulo 9, que se titula El rey Ciro de Persia. Y vamos a ver una historia muy bonita, como Ciro es un tipo aparte de lo que nos cuesta la Biblia. Por los datos históricos sabemos que es una persona que tiene muchos paralelos con Jesucristo en cuanto a su nacimiento, que trataron de matarlo cuando era un niño, etcétera, etcétera. Vamos a ver que es un tipo muy, muy bueno del Señor Jesucristo, a pesar de que él fue incrédulo, por lo menos durante gran parte de su vida. No sabemos si al final se convertiría, a lo mejor también, como le pasó a Nabucodonosor, por ejemplo. No lo sabemos. Bien, el rey Ciro de Persia. Daniel 4 y 5 hablan de los primeros y últimos reyes de Babilonia. Como expliqué anteriormente en la estructura del libro, estos 2 capítulos son el D y el D en cursiva, de mayúscula normal y D mayúscula cursiva, que caen en medio del quiasmo o paralelismo. La cautividad de Judá es el A, la parte A, capítulo 1, con la parte A cursiva serían las desolaciones de Jerusalén. Capítulos 9 y 12 están en los 2 extremos externos. Después tenemos la B, el sueño de Nabucodonosor, el capítulo 2, que hace paralelismo con la B cursiva, que sería el sueño y la visión de Daniel, que son los capítulos 7 y 8. Después la C sería compañeros de Daniel en el horno de fuego, el capítulo 3, con la C cursiva, que sería Daniel mismo en el foso de los leones, capítulo 6. Y el paralelismo central, los capítulos centrales serían el D, que es el primer rey de Babilonia, el capítulo 4, en paralelo con el D cursiva, que es el último rey de Babilonia, capítulo 5. Qué maravilloso es el Señor en su presencia, que hasta la hora de inspiraba estos quiasmos, ¿verdad? Los capítulos 4 y 5 son, por tanto, el clímax de la profecía general de Daniel. Y el capítulo 5 es el evento más importante que se presenta al lector. Muchos se enfocan en el ascenso de Babilonia y la tribulación en Daniel y Apocalipsis, pero el profeta mismo quería que nos enfocáramos, están las mayúsculas puestas, quería que nos enfocáramos en la caída de Babilonia. Por lo tanto, Daniel 4 presenta la prueba de la soberanía de Dios sobre las naciones, mientras que el capítulo 5 nos presenta la toma de posesión. Daniel solo registra la historia de la fiesta del rey Belsasar, la noche en que cayó Babilonia.
No dice casi nada sobre cómo cayó la ciudad, sin embargo, esas circunstancias revelaban mucho sobre la caída de Misterio Babilonia en el futuro lejano, es decir, en el tiempo que estamos ahora, que estamos, como ustedes saben, asistiendo a la caída de Misterio Babilonia, en la caída del globalismo, no al levantamiento de un anticristo que va a gobernar todo el mundo. Eso ya se les ha ido al garete. Y hay muchos más síntomas que estamos viendo. Les recomiendo el último post de Stephen en el blog Tabernáculos, que fue, no sé si ayer mismo que lo puse, donde ven que Babilonia va a caer irremisiblemente y probablemente este 2024 sea el último tiempo que les queda. Bien, eso está profetizado en Apocalipsis 16 del 12 al 21, mientras que Daniel no dice nada sobre secar el río Éufrates. Juan lo presenta como una señal central de la próxima caída de Misterio Babilonia, ¿no? Esto sugiere que deberíamos estar familiarizados con alguna historia del derrocamiento de Babilonia que no está específicamente registrada en el libro de Daniel. Las últimas 4 copas derramadas en Apocalipsis 16 son sobre 1, el sol, que es el rey Ciro, o Córex, que quiere decir el sol. 2, la segunda copa sería el trono de la bestia, que son Medea y Lidia. 3, el río Éufrates, desviando el río. Y 4, el aire que conquista de Babilonia. El aire conquista de Babilonia. Entre paréntesis, estos 4 siguen el modelo histórico de la historia original que condujo a la conquista persa de Babilonia. La conquista de Babilonia por los persas, Ciro el persa. Dice el 1, el Ciro llegó al poder en el 554 a.C. como la salida de el sol. 2. Ciro derrocó los tronos de Medea y Lidia en el 456 a.C. Perdón, de Medea no, de Media. Aquí está incorrecto, disculpen. Medea, de Media y Lidia. 3. El ejército de Ciro desvió el río Éufrates para entrar en la ciudad de Babilonia por el cauce del río en el 537 a.C. Y Ciro conquistó Babilonia, que estaba gobernada espiritualmente por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2. Me estoy acordando de que la secada del río Éufrates en la actualidad se está refiriendo a la secada del agua que riega el sistema financiero actual, en la caída del sistema de la Reserva Federal, del dólar, del dinero fiduciario, del dinero deuda, de los bancos centrales, como ustedes quieran. Eso se está secando, como saben ustedes, es un sistema Ponzi, un sistema escalado donde pues está basado en el dinero deuda y llega un momento en que eso se tiene que caer como un castillo de naipes. Y ese momento está ahí a la vuelta de la esquina. Bien, y luego vemos que el 4 dice que Ciro conquistó Babilonia, que estaba gobernada espiritualmente por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2. Bien, secando el río Éufrates. En el sexto sello de Apocalipsis 16:12 leemos: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que el camino estuviera preparado para los reyes del Oriente. Ya ustedes saben que los reyes del Oriente actuales son Rusia y China, y realmente pues eso facilita el nuevo sistema que se está haciendo por los BRIC, a expensas del sistema actual de Occidente, que se está cayendo. El sexto sello prepara el camino para los eventos del séptimo sello, que es la batalla de Armagedón y la caída de Babilonia. De esa manera, los dos están estrechamente relacionados y uno se convierte en la causa directa del otro. Para entender Apocalipsis 16:12, debemos conocer el precedente histórico en el que se basa esta profecía. Ese precedente se estableció cuando los reyes del Oriente, Ciro de Persia y Darío de Media, desviaron el agua del río Éufrates para conquistar Babilonia. Saben que el río Éufrates pasaba a través de la ciudad por la mitad, la dividía en dos partes. Entonces era lo que regaba, ¿no?,
la vida económica, lo que movía la vida económica. Hoy en día es el dinero fiat lo que está regando el sistema financiero, pero eso ya, como es un sistema fraudulento, que ya no da más de sí. El secado del río Éufrates fue el acto profético final que condujo a la conquista de Babilonia. 2 siglos antes, Isaías 44 del 24 al Isaías 44 24 al 45 1 había profetizado de esto diciendo: así dice el Señor tu Redentor, haciendo fallar los augurios de los jactanciosos, haciendo tontos a los adivinos, haciendo retroceder a los sabios y convirtiendo su conocimiento en necedad. 26, versículo 26, confirmando la palabra de su siervo y cumpliendo el propósito de sus mensajeros, de su siervo. Está llamando ya siervo a Ciro. Soy yo quien dice de Jerusalén, será habitada, y de las ciudades de Judá serán edificadas, y volveré a levantar sus ruinas. Soy yo quien dice a lo profundo del mar, sécate, y haré que tus ríos se sequen. Soy yo quien dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá todo mi deseo. Y declara de Jerusalén, ella será edificada, y del templo tu fundamento será puesto. En este caso será el nuevo templo, que es el templo formado por los vencedores, ¿verdad? Las columnas de la iglesia. Soy yo quien dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo mi deseo, y declara de Jerusalén, ella será edificada, y del templo tu fundamento será puesto. Y el versículo 1 dice, así dice el Señor a Ciro, en hebreo Cores, que quiere decir horno de fuego, es decir, el sol. Su ungido, que viene del hebreo Mesías, es decir, Mesías, a quien tomé por la diestra para someter naciones ante él. Este pasaje deja en claro que el rey Ciro de Persia era el siervo de Dios y su ungido, es decir, su Mesías, es decir, fue un tipo de Cristo en la medida en que fue el conquistador de Babilonia. Aunque Ciro no era un creyente en Yahvé, hizo lo que Dios lo llamó a hacer, diciendo a Jerusalén, ella será edificada, y dando órdenes de poner los cimientos del segundo templo, Isaías 44, 28. Isaías 44, 27 también dice, y secaré tus ríos. Esto se cumplió cuando se secó el río Éufrates para permitir que el ejército invasor tomara Babilonia. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Creo que lo vemos hoy. Al secar el río, pues pudieron vadearlo, porque tenía muy poco caudal, y entonces pudieron entrar porque les abrieron las puertas estaban franqueadas, algo así como se va a ganar y se va a derrotar a Misterio Babilonia en nuestros días, que digamos que va a caer por su propio peso sin tener que pegar un tiro, como quien dice, es decir, no va a haber una gran guerra mundial ni nada de eso, probablemente eso no va a ocurrir, sino que de alguna manera ellos se caen, y de como grieta en el muro que amenaza ruina, ¿no? Que parece que una rajita ahí de nada, ¿no? Pero de repente pasa y se derrumba, y si hay alguno por ahí que esté pasando en ese momento, pues lo va a sepultar. Trono de Ciro en Susa, es decir, Susán, se escribía Susán o Susano en Elam, sería el trono de Ciro en Susa, que era la capital, ¿no? El nombre de Ciro proviene de la palabra hebrea Corex, que significa fuego de horno. El diccionario bíblico de Smith en la página 67 dice, Ciro, el nombre persa para el sol, en hebreo Corex, y lo mismo que el nombre egipcio Frat, supongo que de ahí viene faraón, ¿no? Por lo tanto, Ciro es un título para el rey, como faraón o Augusto. Los augustos eran los emperadores romanos, los faraones, en este caso los Ciros, ¿no? Frat es también la raíz de la palabra faraón. En la palabra hebrea Cor, guión lo hemos separado porque está compuesto de Cor, que quiere decir horno, y ex, SH, quiere decir fuego, por tanto era un título que se refería al sol. Yahvé mismo está simbolizado por el sol en Malaquías 4.2, donde dice,
pero para los que teméis mi nombre, en hebreo Shem, el sol de justicia se levantará con curación en sus alas o con sanidad en sus alas, ¿no? Con sanidad me gusta más, en la versión Reina Valera, con sanidad en sus alas. En hebreo el sol es Shemetz, que es parecido, va incorporado el nombre de Shem, el sol. La palabra hebrea para sol es Shem-Es, que literalmente quiere decir el nombre del fuego. El sol era un símbolo de Dios mismo que se representa como un fuego consumidor. Daniel 4, 24. Los reyes paganos que se creían representantes de Dios en la tierra tomaron títulos apropiados para esa creencia. Por lo tanto, el rey de Persia adoptó el nombre Koretz, Ciro, el nombre persa para el sol. Como tal, era un tipo de Cristo, aquel que le dio la ley a Moisés de en medio del fuego. Dios también habla proféticamente en Jeremías 49, 38. Entonces pondré mi trono en Elam y destruiré de ella a reyes y príncipes, declara el Señor. El trono de Ciro estaba en Susa, una ciudad de Elam. El padre, abuelo y bisabuelo de Ciro habían sido reyes menores de Ansán, en el este de Elam, bajo el dominio del imperio Medo. El territorio del antiguo Elam forma parte de la actual nación de Irán. Así que ahí lo tienen ya situado en el mapa. Susa es la Susa de Nehemías 1.1, la versión King James Version, y de Esther 1.2, desde donde gobernaron los reyes persas después de expulsar a los babilonios. Por lo tanto, cuando Dios identificó a Elam como el lugar de su trono, se estaba identificando con Ciro y lo retrataba nuevamente como un tipo de Cristo. Bueno, vamos a ponerlo así con mayúscula porque la palabra hebrea Shoshanim, que quiere decir lirios, es el plural de Shushan, es decir, de Susa, que quiere decir lirio. Al final de los Salmos 44 y 68 se dice al músico principal sobre Shoshanim. Esto debe leerse como un epílogo al final de los Salmos 44 y 68, aunque muchas traducciones de la Biblia colocan esta declaración erróneamente como un título al comienzo de los Salmos siguientes, el 45 y el 69, cuando pertenece a los Salmos anteriores. La referencia a Shoshanim aquí significa que estos salmos eran leídos en el momento de la ofrenda de la gavilla mecida y eran proféticos de la resurrección de Cristo. Este es el origen hebreo del llamado lirio de Pascua. Todo esto establece un fundamento, pero bueno, ustedes ya saben, está viendo la mente que la gallina mecida, cuando era así, se mecía de esta forma, de un lado al otro, la gavilla, eso simbolizaba la muerte, y cuando se hacía hacia arriba, pues simbolizaba la resurrección. Todo esto establece un fundamento profético de los tipos del Antiguo Testamento de Cristo gobernando desde Shoshanim, es decir, por el poder de su vida de resurrección, así como Ciro, el Mesías, gobernó desde Susan o Susa. El hecho de que Shoshanim tenga la terminación dual im, como por ejemplo Jerusalem, porque habla de dos Jerusalenes, significa que hay dos Susan. Primero, la ciudad física de Ciro y en segundo lugar, la ciudad espiritual de vida de resurrección desde la cual Cristo gobierna, es decir, la Nueva Jerusalén. Shoshanim es plural por la misma razón que Jerusalén es plural en hebreos, Jerusalem, es decir, Jerusalén, Jerusalenes más bien, ¿no? Jerusalenes. También es plural porque hay dos Jerusalenes, la vieja y la nueva. En cada caso, lo primero es un tipo de lo nuevo. El viejo nunca tuvo la intención de ser el lugar final del trono de Dios, la vieja. La vieja, en este caso sería, mejor dicho, la vieja Jerusalén. Vamos a ponerlo así.
Jerusalén. Repito, la vieja Jerusalén nunca tuvo la intención de ser el lugar final del trono de Dios. Era un tipo carnal de ciudad no hecha con manos. Estos tipos bíblicos a menudo pasan desapercibidos porque la Biblia no considera adecuado explicárnoslos. Solo los vemos cuando estudiamos un poco de historia. De hecho, la historia del nacimiento del rey Ciro es un estudio fascinante de los tipos y sombras bíblicos. El paralelo entre su nacimiento y el de Jesús 6 siglos después es absolutamente notable, pero debido a que la Biblia solo nos da algunas pistas, la mayoría de la gente lo pasa por alto al completo. Por supuesto, nadie puede apreciar verdaderamente a este rey profético y el actual secado del río Éufrates sin una comprensión de la vida de Ciro. Bien, vamos entonces con la historia del rey Ciro. Primero aquí está el linaje de Ciro, era nieto de Astiages, rey de Medea, por parte de su madre. También fue bisnieto de Tiespes de Persia por parte de su padre. Aquí tienen el cronograma, o el árbol genealógico de Ciro. Aquí está la historia. Aliates, rey de Lidia, gobernaba desde su ciudad capital Sardis, lo que ahora es la mitad occidental de Turquía. Lidia fue atacada por Ciaxartes de Media y finalmente el conflicto terminó con un tratado cimentado por el matrimonio. La princesa de Lidia, Arienis, se casó con el príncipe Astiages de Media, uniendo las dos naciones. Ciaxartes de Media finalmente hizo una alianza con Nabopolassar, rey de Babilonia, el padre de Nabucodonosor, y estos dos derrocaron Nínive, la capital de Asiria, en el 612 a.C. Los medos conquistaron Persia y extendieron sus conquistas a las fronteras de Lidia, en medio de la moderna Pavo. Mientras tanto, los babilonios extendieron su imperio a Judea y Egipto, conquistaron Jerusalén en el 604 a.C. y finalmente destruyeron la ciudad en el 586 a.C. Ciaxartes murió al año siguiente y su hijo Astiages subió al trono, gobernando desde el 585 hasta el 550 a.C. Un reinado bien largo, 65 años, ¿no? Perdón, no, 35 o 20, sí, 35 años, creo. El 85 hasta el 50, 35, sí. Recuerde que su esposa era Arienis de Lidia. Su hija Mandane era la madre de Ciro. Mandane, la princesa de Media, fue entregada en matrimonio a Cambises, que era persa, así que el padre de Ciro era persa. La historia la cuenta Herodoto, el padre de la historia, el historiador Herodoto, que vivió aproximadamente entre el 490 y el 425 a.C. En su libro Las Historias, libro 1, comenzando con el párrafo 108, dice: Astiages tenía una hija llamada Mandane, y una noche soñó que ella producía agua en cantidades tan enormes que llenó su ciudad e inundó toda Asia. Le contó su sueño a los magos, cuyo negocio era interpretar tales cosas, y se alarmó mucho por lo que dijeron que significaba. En consecuencia, cuando Mandane tuvo edad suficiente para casarse, no la entregó a ningún medo de rango adecuado, sino que por temor a la importancia del sueño, lo indujo a casarla con un persa llamado Cambises, un hombre que sabía que era de buena familia y hábitos tranquilos, aunque lo consideraba muy por debajo de un medo, incluso de rango medio. Antes de que Mandane y Cambises estuvieran casados un año, Astiages tuvo otro sueño. Esta vez fue que una enredadera creció de las partes íntimas de su hija y se extendió por Asia.
Como antes, les contó a los intérpretes sobre este sueño y luego envió a buscar a su hija, que ahora estaba embarazada. Cuando llegó, la mantuvo bajo estricta vigilancia con la intención de deshacerse de su hijo, porque el hecho es que los magos habían interpretado el sueño en el sentido de que el hijo de su hija usurparía su trono. Tenga en cuenta que el niño en cuestión aquí estaba destinado a convertirse en el rey Ciro de Persia, quien derrotaría a los medos y los convertiría en sus súbditos. Por eso, muchos años después, fueron Ciro el persa y Darío el medo quienes conquistaron Babilonia. Tenga en cuenta también que hubo un complot para matar a Ciro tan pronto como nació. Aquí tenemos un paralelismo con la historia de Herodes. Así como el rey Herodes más tarde trató de matar a Jesús poco después de su nacimiento. En ambos casos fue la revelación de los magos lo que provocó estas acciones. Apocalipsis 12 lo atribuye a la inspiración del dragón rojo. Ese también es otro paralelismo. En ambos casos fue la revelación de los magos lo que provocó estas acciones. Los intérpretes estos famosos. Apocalipsis 12 lo atribuye a la inspiración del dragón rojo. En el caso de Ciro, el dragón rojo se manifestó en la persona del rey Astiages de Media y luego en el nacimiento de Jesús se manifestó en el rey Herodes de Judea, que era medio edomita. Edom significa rojo, por lo tanto ahí tenemos el rojo. El rey Astiages luego intentó matar a su propio nieto poco después de su nacimiento. La historia de Heródoto continúa. Para protegerse de esto, cuando nació Ciro, Astiages envió a buscar a su pariente Harpagus, el administrador de su propiedad, en quien confiaba más que nadie. Más que en nadie, en quien confiaba más que en nadie. Y le dijo: tengo algunas instrucciones para ti, Harpagus, fíjate y presta atención a ellas, sean las que sean. Mi seguridad depende de ti. Si la descuidas y prefieres servir a otros, llegará el día en que quedarás atrapado en tu propia trampa. Agarra al hijo de Mandane, llévatelo a casa y mátalo. Entonces entiérralo como quieras. Harpagus protestó, pero estaba obligado a obedecer al rey. Sin embargo, como también era pariente del rey, esto lo convertía también en pariente del bebé. Así que decidió no cometer el acto él mismo. De inmediato envió un mensajero a uno de los pastores del rey, que sabía que tenía un tramo de pasto entre las montañas rodeadas de bestias salvajes y por lo tanto más adecuado para el propósito en cuestión. El tipo se llamaba Mitrídates y vivía con otra de las esclavas del rey, una mujer cuyo nombre en griego sería Cino o Perra. La forma en medo era Espaco, SP Espaco, siendo Espaca la forma en medo para perra. El pastor se apresuró a responder a la llamada y Harpagus le dijo: las órdenes del rey son que debes exponer a este niño en el lugar más salvaje que conozcas entre las colinas, donde pueda morir pronto. Además, debo decirte que si desobedeces y encuentras algún medio para salvar al niño, el rey hará que te maten de una manera que no sea agradable de pensar. Se me ha ordenado que compruebe por mí mismo que el niño ha sido expuesto. Mitrídates cogió al bebé y, volviendo por el camino por el que había venido, se lo llevó a la choza donde vivía. El destino había decretado que su esposa, que todos los días esperaba un hijo, sería llevada disculpen, he modificado un poquito ahí para que se entienda mejor, que en aquellos días el destino había decretado que su esposa, que en aquellos días esperaba un hijo, sería llevada a la cama ese mismo día mientras su esposo estaba en la ciudad. Luego leemos que sería llevada, cayera en cama, sería mejor, ¿no? Cayera en cama ese mismo día mientras su esposo estaba en la ciudad.
Luego leemos que Mitrídates regresó con el niño y le dijo a su esposa su nueva asignación. Luego le dijo a su esposa: «Pues, ¿qué piensas? Es el hijo de Mandane, la hija del rey, y Cambises, el hijo de Ciro. Y el rey ha dado órdenes de deshacerse de él. Mira, aquí está». Al decir eso, el pastor destapó al bebé y se lo mostró a su esposa, quien al ver que era un niño hermoso y fuerte, rompió a llorar y rodeó las rodillas de su esposo con los brazos, implorando que hiciera cualquier cosa en lugar de exponerlo. «Mi propio hijo», dijo, «nació hoy y nació muerto. Toma el cuerpo y exponlo, y criemos al hijo de Mandane como si fuera nuestro. Si hacemos esto, nadie se enterará de que has desobedecido a tus amos. Además, también nos las habremos arreglado bastante bien. Nuestro bebé muerto tendrá un entierro real y este vivo no será devorado». Mitrídates estuvo complacido con la propuesta de su esposa y de inmediato procedió a actuar en consecuencia. Y así sucedió que la esposa del pastor, cuando su propio hijo fue enterrado, crió al niño que un día sería Ciro, aunque ella, por supuesto, no lo llamó por ese nombre. Me parece interesante, dice el doctor Jones, que la supuesta madre de Ciro se llamara Ciro, C-Y, perra, lo que por supuesto convertiría a Ciro en el hijo de Perra. Asimismo, según el Talmud judío, la madre de Jesús fue una prostituta y su padre fue un soldado romano llamado Pandira. Tanto Tiro como Jesús fueron insultados de esta manera. Aquí tenemos el nuevo paralelismo, en cuanto que las madres de ambos fueron, de alguna manera, estaban relacionados con Perra, ¿no? Ciro fue criado por un pastor, es decir, un pastor de ovejas. Y así Isaías 48 dice: «Soy yo quien dice de Ciro, él es mi pastor». En esto Ciro prefiguró al verdadero Mesías. Hebreos 13:20 lo llama a Jesús el gran pastor de las ovejas. Otro nuevo paralelismo, aquí lo tenemos, el gran pastor de las ovejas. Cuando Ciro tenía 10 años, él y los niños vecinos jugaban a los reyes, un juego en el que elegirían a uno de ellos para que fuera rey, y el resto accederían a ser sus seguidores. Vamos a ver. Bueno, aquí también he cambiado un poquito los tiempos verbales. Dice, un juego en el que elegían a uno de ellos para que fuera rey y el resto accedían a ser sus seguidores. Ciro fue elegido rey. Uno de los jugadores, el hijo de un noble, se negó a obedecer a Ciro, por lo que Ciro agarró un látigo y lo golpeó severamente. Corrió a casa y se quejó con su padre, quien se lo llevó al rey Astiages. Ciro fue llamado para dar cuenta de sí mismo y cuando Astiages lo vio, notó el parecido familiar y se dio cuenta de que había actuado como rey, como si realmente fuera de la realeza. Al interrogar a su mayordomo, descubrió que el bebé había sido confiado a un pastor para que lo matara, por lo que interrogó al pastor y descubrió que su nieto aún vivía y era Ciro. En lugar de enojarse, el rey Astiages decidió celebrar la liberación de su nieto con un festín. Luego se volvió hacia Arpagus, el mayordomo, y le dijo, según lo registrado por Herodoto, lo siguiente: «Quiero que envíe a su propio hijo a visitar al joven recién llegado, y ven a cenar conmigo tú mismo, ya que tengo la intención de celebrar la liberación de mi nieto con un sacrificio a los dioses a quienes pertenecen tales ritos». Bueno, yo creo que está mejor así. «Quiero que envíes a tu propio hijo», le digo a Arpagus, «a visitar al joven recién llegado», es decir, a Ciro, «y ven a cenar conmigo tú mismo, ya que tengo la intención de celebrar la liberación de mi nieto con un sacrificio a los dioses a quienes pertenecen tales ritos». Cuando el hijo de Arpagus llegó al palacio, Astiages lo hizo masacrar, cortar en porciones y cocinarlo, asar un poco, hervir el resto y tener todo debidamente preparado para la mesa. A Arpagus le sirvieron la carne de su propio hijo.
Cuando Harpagus pensó que había comido todo lo que quería, Astiages le preguntó si había disfrutado de su cena. Él respondió que realmente la había disfrutado mucho, por lo que aquellos a quienes les correspondía hacerlo metieron la cabeza, las manos y los pies del niño en el plato cubierto, se pararon junto a la silla de Harpagus y le dijeron que levantara la tapa y tomara lo que le apeteciera. Harpagus quitó la cubierta y vio los fragmentos del cuerpo de su hijo. Mientras mantenía el control de sí mismo y no perdía la cabeza ante la espantosa vista, Astiages le preguntó si sabía qué animal era cuya carne se había comido. Lo sé, mi señor, fue la respuesta de Harpagus, y por mi parte, que se haga la voluntad del rey. No dijo una palabra más, pero tomó lo que quedaba de la carne y se fue a la casa, con la intención, supongo, de enterrarlo todo junto, y así fue como se castigó a Harpagus. Dado que Ciro había sido elegido rey por los muchachos, los magos le advirtieron al rey que su sueño ya se había cumplido de manera inofensiva. Entonces Astiages no ordenó la ejecución de Ciro. En cambio, envió a Ciro con su verdadero padre biológico, Cambises de Persia. Entonces vemos que tanto Ciro como Jesús dejaron el país para su protección. Ciro fue enviado a Persia y años más tarde Jesús fue llevado a Egipto. Un nuevo paralelismo, como ven aquí. Mientras tanto, Harpagus, el mayordomo, estaba ansioso por vengarse de Astiages. Se mantuvo en contacto con Ciro en Persia mientras crecía hasta la edad adulta, mientras que al mismo tiempo, como nos dice Heródoto, persuadiendo a algunos de los nobles de Media de que sería ventajoso para ellos, en vista de la dureza del gobierno de Astiages, destronarlo en favor de Ciro. Harpagus finalmente envió un mensaje a Ciro estableciendo una fecha específica para comenzar la revuelta. Los persas habían resentido durante mucho tiempo su sujeción a los medos, nos dice Heródoto en el párrafo 125. Así que cuando los persas se rebelaron, el rey Astiages tontamente puso a Harpagus a cargo del ejército de Media para sofocar la revuelta. Harpagus había reprimido su ira lo suficientemente bien como para hacerle pensar al rey que se sometería a su tratamiento sin animosidad. Los monarcas absolutos cometen este tipo de error cuando están cegados por su propia creencia de que tienen derecho a maltratar a sus súbditos a voluntad. El resultado fue que cuando salieron al campo y se enfrentaron al ejército persa, unos pocos que no estaban en el complot cumplieron con su deber, pero del resto algunos desertaron a los persas y la mayor parte eludió deliberadamente la lucha y se dio a la fuga. Entonces Media quedó bajo el dominio de Persia. El sueño de Astiages se hizo realidad porque su hija había dado a luz a un hijo que usurparía el trono de los medos. Astiages había gobernado 35 años antes de ser derrotado por Ciro en el 550 a.C. Heródoto dice: en la presente ocasión, los persas bajo Ciro se levantaron contra los medos y desde entonces fueron dueños de Asia. Ciro trató a Astiages con gran consideración y lo mantuvo en su corte hasta que murió. Párrafo 130. Bien. El hijo de Astiages, Darío, era tío de Ciro y más tarde se convirtió en su suegro. Fue este Darío el Medo quien realmente tomó Babilonia a la edad de 62 años, Daniel 5:31. Estaba sujeto a su sobrino Ciro el persa, que tenía 40 años cuando conquistaron Babilonia conjuntamente. La Biblia dice poco sobre Darío, pero Ciro es un tipo de Cristo. Por lo tanto, la Biblia también acredita a Cristo con la conquista de Misterio Babilonia. Otro paralelismo. Por lo tanto, también la Biblia acredita a Cristo con la conquista de Misterio de Babilonia. Y bueno, pues aquí nos vamos a quedar hoy, queridos amigos, hermanos. Queda un vídeo que no es muy larguito
Y ya, como les dije, para el próximo día veremos el capítulo 10, muy interesante, que fue cómo fue tomada Babilonia, y veremos los paralelos con la situación actual, veremos la curiosidad de la profecía Jeremías, que estaba bajo las aguas del río, que cuando pues el río fue secado, pues y entraban los persas o los medos, en este caso Iván de Darío, por el camino, pues encontraron la profecía de Jeremías, que había sido mandada que se sepultara en las aguas del Éufrates, y entonces pues descubrió que ahí estaba escrito precisamente que Ciro iba a ser el liberador y tal, y entonces pues eso es muy interesante, esa historia. Y además del capítulo 10, pues veremos el siguiente, que se titula La escritura en la pared. 2 capítulos muy interesantes que veremos, Dios mediante, mañana o pasado mañana. Bien, mis queridos, gracias por estar hasta aquí conmigo, por llegar hasta aquí. Los bendigo como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Pásenlo bien. Nos vemos.